La economía. All day long I bum. If I were a wealthy man. Lo prometido es deuda, son las 9:10 de la noche y tenemos por delante mucha economía. Primero noticias, pero vamos a presentarles ya a los que son nuestros contertulios de hoy, nuestros analistas económicos. Don José Raga, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y María Cuesta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Periodista del diario ABC, periodista económica. Bueno, os voy a pedir que os quedéis aquí. Vamos a escuchar primero las noticias que tiene que contarnos Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y que hoy comienzan por... bueno, hemos pasado un mes de agosto bastante tranquilo, bastante relajado, se hablaba poco del rescate, han llegado los políticos otra vez, estamos a día 4 de septiembre y otra vez el rescate. Bueno, realmente hablaban poco del rescate los políticos, que sí, es los que estaban negando continuamente ni siquiera que se estuviese llegando a negociar algo. Decían, no hay nada encima de la mesa, esto son cosas vuestras, y claro... Lo que nosotros decíamos, los analistas económicos, era, vamos a ver, si la prima de riesgo está bajando, no es porque súbitamente haya habido un espaldarazo y un incremento de la confianza de los inversores extranjeros en el gobierno, sino porque todos saben, después de las palabras de Draghi a finales de julio, que nos van a rescatar, y precisamente como nos van a rescatar, especular al alza en deuda pública española, es decir, no especular para que suban los tipos de interés, sino especular para que bajen, es un negocio que se convierte en algo bastante rentable. Aquí los especuladores ya se ve que son buenos, ¿no? Cuando van en la dirección que queremos son buenos. Bueno, en cualquier caso, los políticos han estado negando continuamente que hubiese rescate. No sabemos por qué, pero lo podemos intuir, porque la verdad es que es una tacha, ¿no? Ser rescatado, es decir, es reconocer que tú por ti mismo no te vales, que estás al borde de la bancarrota y que a menos que vengan de fuera a ayudarte, pues que caes. Sin embargo, hoy, ya preparando el terreno para este rescate que parece inminente, María Dolores de Cospedal pues ha dicho que no hay que demonizar el rescate, ¿no? Podemos escucharla. Si para defender el interés general de España, de que no es justo que el Estado español tenga que pagar esa cantidad de dinero en intereses por el dinero que pedimos prestado, para defender eso España tiene que acudir a determinados mecanismos dependiendo de las condiciones, el Gobierno planteará la situación. Bueno, pues eso, que no hay que demonizar el rescate. De hecho, ha empleado estas palabras textualmente porque dice, en realidad esto es para articular un mecanismo que nos permita pagar la deuda financiera de gobiernos pasados. Bueno, a ver, esto suena como que la culpa del rescate es de Zapatero, y en parte desde luego lo es, obviamente, no vamos a estas alturas a negarlo, pero todos los gobiernos, todos tienen que refinanciar continuamente vencimientos de deuda extranjera y no todos son rescatados. Por tanto, aunque la acumulación extraordinaria de deuda en gran medida sea responsabilidad de Zapatero, el hecho de que no te presten para refinanciarte los vencimientos de deuda es porque tú no tienes credibilidad de que vas a devolver ese dinero de cara al futuro. Es decir, esto, la falta de credibilidad, sí que ya es responsabilidad tuya, por supuesto, ya digo, agravada por la acumulación previa de deuda, pero pues si hay mucha deuda, ajusta mucho los gastos para tener un cierto colchón con el que poder pagar la deuda. Bueno, ya si estamos en el terreno, por tanto, de ver el rescate con buenos ojos, pues es que el rescate ya está prácticamente hecho, ¿no? Y probablemente alguna información bastante más sólida tendremos este próximo jueves, donde hay dos reuniones clave, la reunión entre Merkel y Rajoy y la reunión del Consejo del Banco Central Europeo. Merkel y Rajoy, pues previsiblemente cerrarán las condiciones de ese rescate a través de un memorándum de entendimiento del que ya nos enteraremos más adelante, y ese rescate es condición necesaria para que el Banco Central Europeo, en palabras de Draghi, pase a comprar deuda pública, y a su vez esa oferta de Draghi también era condición para que Rajoy aceptara comprarlo. En cualquier caso, no sabemos si se aprobará, si se oficializará ahora este rescate, porque recordemos que a mediados de octubre hay Consejo Europeo y parece que el ámbito adecuado, como lo fue también el anterior rescate bancario, es este rescate, es este marco del Consejo Europeo. En cualquier caso, recordemos que si el Estado está en esta situación es por haber gastado muchísimo más de lo que ha ingresado. Se suele echar las culpas de la crisis económica española a la deuda privada, que en parte es verdad, ¿no? Porque las familias y las empresas se endeudaron mucho al calor de los bajos tipos de interés de la década pasada, y eso pues ha llevado a la burbuja inmobiliaria, a la acumulación de deuda privada, etcétera. Pero la diferencia entre la gestión responsable de la familia y las empresas una vez se detectaron los problemas, es decir, una vez estalló la crisis, y la gestión manirrota del gobierno, pues hoy vuelve a salir claramente a la luz, ¿no? Hoy han salido datos del Banco de España de deuda de familias y empresas, y vemos que la deuda de las familias ya está a los niveles de 2007. En concreto, desde el año 2009, la deuda conjunta de familias y empresas se ha reducido en más de 150.000 millones. No está mal, es muy alta, pero es una
reducción sustancial. ¿Es consecuencia del ahorro de las familias? Es consecuencia, bueno, es que pagar la hipoteca es ahorrar, quiero decir. Eso también es verdad. Entonces, quien está pagando mes a mes la hipoteca y está haciendo esfuerzos para poder pagarla y no se está endeudando de más, está contribuyendo a reducir el ahorro agregado. También las empresas, cuando tienen beneficios y en lugar de repartir dividendos o cualquier otra cosa, lo destinan a amortizar deuda, también están reduciendo su endeudamiento. Bueno, pues la deuda cae en 150.000 millones. Bueno, estamos mejor. Hay un problema, hay un manchurrón, que en realidad es una mancha enorme, y es que en ese mismo periodo, a partir del año 2009, la deuda de las administraciones públicas ha aumentado en 370.000 millones de euros. Un paso adelante, reducción del endeudamiento privado, 2 o 3 pasos atrás. Estas cifras, 370.000 millones de nueva deuda emitida desde el año 2009, pues deberían hacer plantearse a algunos qué austeridad estamos padeciendo, ¿no? Se dice, no, la crisis es consecuencia de la austeridad. Bueno, 370.000 millones más, el doble de lo que teníamos. Algunos dicen, no, es culpa de los intereses de la deuda porque nos prestan a mayor tipo de interés y entonces el gasto por intereses va subiendo. Bueno, el gasto por intereses anual era de 15.000 millones en el año 2007, es decir, en la burbuja. El año pasado fue de 27.000. Aumentar 12.000 millones al año en intereses no te lleva a acumular 370.000 millones de euros. Tampoco el rescate a la banca, que hasta ahora simplemente ha costado alrededor de 15.000 millones. Esto es puro despilfarro del sector público. Puro despilfarro que, sin embargo, parece que va a seguir en aumento porque el gobierno se niega a pinchar la gran burbuja que sigue inflada en España, que es la burbuja del sector público. Y se niega a pincharla en un momento en el que la economía privada lo está pasando muy mal y eso tiene implicaciones también sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hoy hemos conocido las cifras del paro, las cifras de desempleo. Cifras de desempleo, bueno, pues han aumentado en 38.000 personas. No es que sea una cifra escandalosa, pero lo escandaloso sí es pues que llevamos destruidos casi 6 millones de puestos de trabajo, bueno, 3 millones durante la crisis, y el paro sigue subiendo. Y yo creo que esta es la valoración o digamos, el juicio que habría que hacer en estos momentos. No decir, no, está dentro de la normalidad porque es un agosto normal, se han destruido 38.000 empleos, sí, pero se han destruido en un contexto en el que ya más de un 25% de los españoles no tiene desempleo, ¿no? Precisamente Tomás Burgos pues, ha querido valorar la normalidad de esta anormalidad de cifras. Es un dato obviamente negativo, pero hay que situarlo en el necesario contexto. Este dato no supone una variación significativa respecto a los comportamientos históricamente presentados por el mes de agosto en cuanto a afiliación. En todo caso, el comportamiento de este mes de agosto es coherente con la serie histórica, como digo, y levemente mejor que la media de estos últimos años. Claro, es que nos fijamos en la variación, pero no nos fijamos en el nivel de partida. Sí, los políticos siempre se fijan, dicen lo importante es la tendencia que se marca, la tendencia claro, que existe y la tendencia que nos dejan los últimos años. Eso sí, pero también es una cosa importante, pero es que la tendencia aquí es que va a seguir la destrucción de empleo en un contexto en el que el empleo ya está masacrado por prácticamente todas partes. Y esto tiene implicaciones muy serias sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, en dos rúbricas, en la seguridad social y en los subsidios de desempleo. En los últimos 12 meses, en el último año, las afiliaciones a la seguridad social han caído en más de 600.000. Hay 600.000 personas menos cotizando en la seguridad social que hace un año. Claro, esto permite pagar menos pensiones. Actualmente hay solo 16,8 millones de cotizantes a la seguridad social que sostienen a 8,12 millones de pensionistas. Se suele incluir en esta cifra también a los 3 millones de desempleados que de alguna manera están cotizando a la seguridad social. Por eso se dice que en verdad quienes sostienen el sistema son los 19,4 millones de cotizantes, porque uno que está parado cotiza. Pero es que al final a ese parado quien le está pagando su salario no es él con su producción y con su generación de riqueza, sino son los otros 16,8 millones. Por tanto, en realidad, la ratio correcta que habría que mirar es la ratio entre población que está efectivamente ocupada y cotizando a partir de la generación de riqueza de esa población con los pensionistas. En ese caso, estamos en una ratio de que cada pensionista simplemente es mantenido por 2 trabajadores. Con lo cual, la poca sostenibilidad del sistema público de pensiones, que es poco sostenible porque es público y porque es de reparto. Si fuera de capitalización estaríamos en otra historia muy distinta, porque ahí cada uno mete los ahorros en su hucha, se van capitalizando, van creciendo y tú cobras al final de esos ahorros y no de lo que están produciendo en ese momento otras personas. Pues bueno, tiene implicaciones sobre la sostenibilidad, obviamente. De hecho, el gobierno ya ha tenido que echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que parece que es la gran salvación de las pensiones, pero no olvidemos la tendencia que están siguiendo las pensiones. Las pensiones, su gasto anual se ha duplicado en los últimos 10 años. Si se vuelve a duplicar, llegaremos al 20% del PIB con una población que de momento no parece que vaya a
encontrar muchísimos más puestos de trabajo. Pero el problema no está solo en la seguridad social, donde además el gobierno pues hoy ha dicho que bueno, que no va a implantar el retraso de la edad. Ir a la Comisión del Pacto de Toledo, lo que dicen siempre para intentar solucionar el problema. Pero que ni van a retrasar inmediatamente la edad de jubilación a los 67 años, que no quieren reducir las pensiones, bueno, es decir, que siga aumentando el gasto y que las cotizaciones sigan cayendo. Es decir, básicamente abocar al sistema bueno, no a la suspensión, porque no va a suspender nunca pagos, sino que simplemente va a recortar la cuantía de las prestaciones, ¿no? Pero luego, no solo aquí hay un problema de sostenibilidad, también en las prestaciones por desempleo. Las prestaciones por desempleo, que son una de las mayores rúbricas a las que tiene que hacer frente el gobierno, más de 30.000 millones el año pasado. Bueno, para este año el gobierno había pronosticado, con tal de cumplir sus objetivos de déficit, que las prestaciones por desempleo iban a caer un 5% y de momento, hasta julio, ya suben, no caen un 5%. Y lo peor de todo, en julio, solo en el mes de julio, han subido un 8%. Es decir, no es que la tendencia se esté desacelerando, sino que se está acelerando. Con lo cual podemos llegar a fin de año pues que hayan subido un 6, un 7. Claro, esos son 12 puntos de diferencia, 10, 12 puntos de diferencia entre las previsiones que tenía que ser de gasto y la que finalmente será. Y esos 12 puntos o se recortan de otro lado o no cumplimos con el déficit. Y el gobierno ya ha dicho por activa y por pasiva que no va a recortar más. Claro que también decía por activa y por pasiva que no vamos a ser rescatados y al final vamos a serlo. Te voy a pedir que no nos cuentes todavía la liberalización de autopistas sin autovías que propone el ministro de Industria, José Manuel Soria. Vamos a dejárnoslo enseguida para la tertulia de análisis político, pero antes vamos a ver cómo ha acabado la bolsa. Vamos a ver cómo ha acabado la bolsa, sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. El IBEX 35 ha cerrado con ganancias, esta vez cercanas al 1%, concretamente se ha anotado un 0,73%, aunque no ha logrado superar el nivel de los 7.500 puntos en el que se ha movido durante buena parte de la sesión. Las cifras macroeconómicas de hoy, como las del INEM, no han afectado demasiado a la cotización. Los analistas estiman que los inversores siguen a la espera de lo que acontezca este jueves y sobre todo se mantienen expectantes y esperanzados de que Mario Draghi se decida a comprar deuda soberana. Precisamente en el mercado de renta fija la prima de riesgo se ha relajado hoy hasta los 518 puntos básicos. Recordemos que arrancó la sesión en los 550. Además, la rentabilidad de los bonos españoles a 2 años, los que se subastarán el jueves, caía hasta el 3,11%, los costes más bajos desde principios del mes de abril. Mientras, en las principales plazas europeas se registraban caídas al cierre. El DAX alemán y el CAC francés se han dejado de media un 1,25%. Vamos a intentar explicar todas las dudas que les hayan podido surgir a ustedes en la tertulia de análisis económico con un propósito que nos vamos a intentar marcar cada noche, que es bajar lo que es la economía al ciudadano de a pie para que comprenda realmente para qué todas las cosas que suceden, en qué les afectan a ustedes que nos están viendo o que nos están escuchando. Así que yo creo que lo primero sobre el rescate, porque ya se anuncia un rescate para España, lo hemos contado en las últimas semanas, los políticos eso sí no quieren hablar abiertamente de un rescate, pero profesor Raga, ¿en qué afecta un rescate si es que se produce finalmente? Si es que sea duro o blando, del tipo que sea o del tipo que llegue, básicamente ¿se puede anticipar en qué afecta al ciudadano de a pie? Hombre, afecta en las condiciones que vaya a ponerse para ese rescate. Nadie está dispuesto a entregar un dinero bajo la incógnita si me lo devolverán o no me lo devolverán. Por lo tanto, para que haya un dinero para poder ser rescatados, exigirán que eso que se está diciendo no estamos dispuestos a hacer, sí que lo hagamos, que esta es una realidad, lo cual ¿qué quiere decir? Pues que significa volver otra vez a un empujón más hacia el empobrecimiento. Llamémosle como sea. En definitiva, la renta disponible de las personas ya este año ha disminuido por más de un concepto. Ha disminuido por un IRPF elevado, ha disminuido por un IVA que ha aumentando los precios. El aumento de precios tiene efecto renta como disminución de renta. Es decir, la capacidad de cualquier perceptor de rentas fijas en este momento es sustancialmente inferior a la que era el año anterior. Por lo tanto, y eso el problema es que no es suficiente todavía. Y por lo tanto, ese proceso tiene que seguir, llamémosle como le llamemos. Yo comprendo que el concepto rescate tiene un coste político muy alto para el político, sí, para el gobierno. Entonces, nadie quiere que le pillen rescatando, ¿no? Pero la responsabilidad de un político, que es en definitiva el bien de la nación,
no el volver a ganar las elecciones. Ese es el bien personal, no el bien. Pero su objetivo es el bien común, que llamamos, ¿no? El bien de todos y de cada uno de los españoles. Ese exige tomar las medidas adecuadas. Hemos estado viendo cómo las familias y las empresas sí han reducido la deuda. ¿Por qué no la reduce el Estado? Es que el Estado pertenece a otra galaxia donde los principios económicos son diferentes. Entonces, ahí es donde está el problema. Es que esa es una de las principales conclusiones que extraigo de la información que nos contaba Juan Ramón. Quiero decir, María, las familias hemos constatado que desde el año, que vuelven a cifras del año, por así decirlo, del año 2007, pero que en cambio las administraciones públicas son como una especie de pozo sin fondo que creen que pueden gastar sin ningún tipo no dan cuenta a nadie, y son 370.000 millones de euros lo que nos contaba Juan Ramón. Ahí no se les puede meter mano a las administraciones, al menos no lo está haciendo el gobierno, y por ahí es por donde se está desangrando, mucho se entiende, en la economía del país. Sí, desde luego es que el esfuerzo no es simétrico. El esfuerzo que hacen ni las familias ni las empresas privadas no es para nada equivalente con el que están haciendo el Estado. No hay que ver, por ejemplo, las empresas privadas hace mucho tiempo que congelaron los sueldos, que recortaron pagas extras, y yo entiendo que es una medida impopular, a nadie le gusta que le recorten el sueldo, pero cuando se ha tocado el sueldo de los funcionarios hemos tenido una hecatombe en el país montada que no había sucedido cuando esta misma medida se había aplicado a las empresas privadas. El problema, yo creo, es que donde hay que meter la tijera es precisamente ahí, en la superestructura autonómica y estatal que tenemos montada y que no podemos mantener. Pero Bruselas, cuando nos deje el dinero, no sé si va a ir a meter ahí la tijera, que eso sería lo realmente beneficioso para el país, porque eso es algo muy complicado. Sin embargo, ellos quieren recuperar el dinero sea como sea. Les da igual que sea beneficioso para el país a largo plazo o a corto plazo. A mí me parece que irán más las condiciones del rescate, irán más a efectos inmediatos, y que serán peores para la población, como reducir la prestación por desempleo, ajustar las pensiones, no sé, medidas más inmediatas, volver a subir el IVA, que modificar la estructura estatal que tenemos. Sí, puedo hacer un comentario, porque antes el profesor Raga decía, claro, nos hemos empobrecido mucho y todavía no es suficiente. Entonces mucha gente se puede preguntar, pero bueno, ¿por qué nos tenemos que empobrecer? ¿Quieren que seamos más pobres todavía? Sí, porque hay una especie de idea como que aquí lo que estamos haciendo es que sufrimiento por sufrimiento, que nada de esto es necesario. Bueno, en el año 2007 España vivía muy por encima de sus posibilidades. Claro. Es decir, todo aquello que consumía... ¿Estamos hablando de España como país y administraciones, o también me estamos metiendo en el mismo saco a los ciudadanos? No, la economía nacional. La economía nacional. Es decir, una economía o un ciudadano en general no puede consumir o gastar más de lo que produce. ¿Por qué? Pues yo consumo lo que produzco. Si consumo más de lo que produzco es porque me estoy endeudando, porque alguien me lo está prestando a cambio de que yo luego en el futuro se lo devuelva. Bueno, en el año 2007 España el 10% de todo lo que gastaba lo traía de fuera. Y eso era deuda. Bueno, o sea, el 10% neto de todo lo que lo traía de fuera. Y eso era deuda que aumentaba. Entonces, ahora no solo hemos de dejar de vivir con ese 10% extra que vivíamos todos los años, sino devolver las deudas anteriores. Y eso es ciertamente costoso. ¿Y por qué entonces, eso es un ajuste que hay que hacer. Y eso lo tenemos que tener todos claro, y hay que hacerlo. El problema, ¿cuál es? Que mientras las familias y las empresas se enfrentan a incentivos correctos para coadyuvar en ese ajuste, ¿por qué? Porque ninguno de los dos obtiene sus rentas a través de la violencia, sino a través de intercambios libres, y si no te intercambian, pues no cobras, y si no cobras te has de ajustar tu sueldo a tus posibilidades de vida. El Estado obtiene sus rentas quitándoselas a los demás, y por tanto el incentivo a ajustarse no existe. ¿Que me caen los ingresos? Pues subo más los impuestos. Entonces, claro, pues bueno, yo sigo gastando lo mismo, intento minimizar el recorte de gastos. ¿Consecuencia de todo esto? Pues claro que las familias y las empresas en gran medida ya se han ajustado, pero el Estado sigue desajustando y desequilibrando el funcionamiento de la economía. Es que ese dato que acaba de mencionar Juan Ramón del 2007, el déficit exterior español 2007, fueron 100.000 millones de euros, que se dice pronto. Sí. 100.000 millones de euros, que supuso un endeudamiento externo de 70.000 millones de euros y agotar todas las reservas que tenía en ese momento el Banco de España. Entonces, esto no puede dejarse así.
Pero efectivamente, como estaba diciendo, las familias se ajustan inmediatamente. ¿Qué ocurre cuando la administración pública, las administraciones públicas no se ajustan? Que además plantean más problemas a las economías familiares y empresariales. Porque para financiar al Estado se le está negando el crédito a empresas que sí son viables, pero que necesitan una financiación de circulante, como todo el mundo, y que en cambio le están diciendo que no se renueva el crédito, aunque no tengan fallidos, pero no se renueva el crédito, y acaban cerrando y acaban despidiendo gente que podía estar trabajando si la administración hiciera sus cuentas mejor de lo que lo hace. Y ahí es donde está el problema. Además, el gobierno tiene en su mano la posibilidad de hacer el ajuste que al país le conviene, el más positivo para las familias, para las empresas y para el devenir del país, que no es el que va a hacer Bruselas si nos deja el dinero. Entonces, eso es el riesgo de dejar pasar esta oportunidad y dejar que Bruselas nos imponga cómo tenemos que hacer los recortes. Porque Bruselas no se va a fijar en qué nos conviene, sino en qué les conviene a ellos para recuperar cuanto antes y con mayor fiabilidad el dinero. Por eso yo quería lanzar una pregunta, y se la voy a preguntar al profesor Raga, porque de aquí yo creo que es evidente que es el que más edad tiene y por lo tanto el que más experiencia tiene. Pobre de mí. El de más edad sí. El que se haya perdido parte de la edad. Y probablemente, profesor, el que más políticos haya visto pasar por delante de todo tipo, de todo calado y de toda calaña, por así decirlo. Porque a mí muchas veces me preguntan ¿habéis dado alguna vez cuántos políticos se han quedado en paro desde el inicio de la crisis económica? Y probablemente ese sea uno de los sectores más privilegiados, porque yo creo que no han sufrido casi el ataque brutal que han sufrido las familias, empresas y el resto de economías durante la crisis económica. Quiero decir, es tan egoísta el pensamiento de un político que piensa antes en sus objetivos personales, en su vida, en mantener su estatus, que en su país, que se está yendo directamente a pique. O sea, eso es, probablemente políticos de hace 30 años no lo vemos y ahora es algo que constatamos día a día. Eso, la respuesta está escrita. Hay toda la tradición de la escuela de Virginia, de Jim Buchanan y Gordon Tullock y todo el grupo, y Brennan, todo el grupo de la escuela de Virginia, de la elección social. Estos tienen establecido claramente el análisis económico de la función política. El primer objetivo del análisis de un político es mantenerse en el poder, sin duda, como gran negocio. Segundo, solo si él no se puede mantener en el poder, tratará por todos los medios que se mantenga su partido, porque algo le caerá. De tal forma que aquello que llamábamos antes, se llamaba el bien común, el bien de todos y de cada uno, ¿no? Eso está muy en último lugar, esto nadie se acuerda de que existe. Los que somos, como dice usted, los que tuvimos prisa en nacer y entonces hemos visto... No quería llamarle desde mayor edad. No, pero sí, además estoy encantado porque la alternativa es infinitamente peor, ¿no? Lo que nos espera si es peor. Entonces, quiero decir que hemos visto políticos de etapas políticas de muy diferentes especies, desde políticos gratuitos a políticos altamente remunerados para que aquellos que eran gratuitos no se prestaran a la corrupción, cuando el resultado final ha sido que la alta remuneración ha incitado a la más alta corrupción. Como se decía, en un tiempo pasado la corrupción era una caja de puros. ¿Por qué? Porque, hombre, una caja de puros era ya muy significativo respecto a lo que cobraba el funcionario. No estamos hablando del político, del funcionario. Ahora, cuando el político o el que tiene la decisión en una economía tan regulada, tan intervenida como la nuestra, porque claro, si fuera una economía libre, el político ahí tiene poco que hacer. Pero en una economía donde todo está sometido a autorización administrativa, donde todo requiere una autorización previa del gobierno, bueno, ahí la corrupción está servida. ¿Y qué corrupción? La corrupción más alta. Yo, a mi edad, el pensar que hay un señor que pertenece a los cuerpos de la administración, que en un momento determinado se le nombra para un cargo político determinado, presidente de lo que sea, y que cuando deja de estar en ese cargo tiene derecho a una indemnización de cientos de miles de euros, a mí esto me produce un escándalo tremendo. Porque esa persona ha salido de su puesto en el cuerpo correspondiente para entrar a una función pública para volver a su puesto otra vez después.
¿A qué viene la indemnización? ¿Indemnización? ¿En virtud de qué? La escuela de la elección pública que mencionaba antes el profesor no solo explica cómo los políticos se mantienen en el poder, sino también cómo se inflan las burocracias. Como la burocracia, sí, el calculus of consent de Gordon Tullock es una y lo que decía es descripción. que no son solo los políticos los que nos han ajustado, la administración pública tampoco. Es decir, mientras que la economía privada desde 2007-2008 ha destruido 3 millones de empleos, ¿sabéis cuántos ha destruido el sector público? Ninguno, ha aumentado en 300.000. Claro. Es que ahí está la diferencia. Por eso, hablando antes hablaba el profesor de liberalizaciones, hay una noticia que nos hemos dejado en el tintero. Enseguida más tarde repasamos lo que trae la prensa mañana, no vamos a tardar mucho, pero leo que el ministro de Industria, Energía y Turismo, el señor José Manuel Soria, considera inasumible la subida del precio de los combustibles. No es ajeno esto a nadie, todos los que ponemos gasolina o diésel en el depósito, pues hemos visto que han subido muchísimo los precios, y no solamente con el IVA, sino que este verano ya ha sido repercutiendo, no sabemos exactamente qué, probablemente sea la depreciación del euro frente al dólar. Yo pensaba que aumentaba el tamaño de mi depósito de gasolina, o sea, no era eso entonces. No es eso. No es eso, desafortunadamente, porque además hacemos cada vez, lo de los kilómetros es tremendo. Bueno, dice que entre las medidas que estudia el gobierno relacionadas con el sector de los combustibles, figura la posibilidad de liberalizar la instalación de estaciones de servicio en autopistas, autovías y también en grandes superficies comerciales. Dice que es inasumible que cuando una economía está en recesión, porque está bajando la actividad económica, haya sectores como por ejemplo el del petróleo, que donde probablemente no se sabe, se sospecha que haya un acuerdo de precios entre las diferentes compañías, pues dice el ministro que hay un sector que en vez de ajustarse sigue subiendo. Y yo pregunto, y lanzo esta pregunta al aire, si una liberalización, es decir, que en una autovía nos podamos encontrar una gasolinera y a los 2 kilómetros otra, y no como ahora, donde hay que pedir un permiso especial para poder instalar una gasolinera. Y mi pregunta es esa, si esto puede ayudar a que en un asunto que le toca tanto a la gente tan de cerca, como es llenar el depósito de gasolina diario, puede ayudar a que baje el precio de los combustibles en España, eso sí, siempre y cuando el barril de crudo, que eso es otra cosa, no suba por los distintos avatares internacionales que ocurran. Toda liberalización va siempre en favor del consumidor. Eso ahí no tiene ninguna duda. Si es una liberalización de verdad y si el mercado opera con libertad, porque muchas veces se habla de liberalización y el mercado está más intervenido que nada. Pero una liberalización va siempre en favor del consumidor. Ahora, a mí lo que me extraña del ministro de Industria es que no vea el componente impuestos en el precio, porque las mordidas del Estado ahí son importantes. Son un 42 y un 47% en diésel y gasolina, conviene recordarlo. Es que, además, en estas declaraciones, si se empiezan a analizar un poco la consistencia de lo que ha dicho hoy el ministro, pero es que aquí lo que están preparando es la subida del impuesto sobre combustibles para reducir el déficit de tarifa. Claro, como previsiblemente han dicho que no lo van a hacer, pero todo indica que sí lo van a hacer, que no lo van a subir solo al gas natural, claro, están buscando un enemigo externo, que son las petroleras, para justificar que los precios estén tan altos. Pero es que los impuestos ya son prácticamente la mitad y los van a subir todavía más para hacer una cosa que además es que hoy el ministro no ha estado especialmente afortunado. Ha dicho que en una economía de mercado no se pueden fijar precios. Totalmente de acuerdo, pero es que van a subir impuestos a las gasolinas porque ellos están, indirectamente, están fijando precios en el mercado de la electricidad y por eso se acumula un déficit de tarifa, además de por promover políticamente energías renovables carísimas, etcétera, que hace que se tenga que parar con esto. Entonces, que digas que no se pueden fijar precios y luego tú, tu principal sector regulado es en el que más precios se están fijando, pues... A mí me da vergüenza que se hable de esto en 2012. Alturas, sí, es en 2012, que se esté hablando de si se puede liberalizar las gasolineras. Mira, esto tenían que estar liberalizadas hace 30 años, ¿no? Y es que además no es que se vayan, es que se va a estudiar la posibilidad. Sí. No, y además es que esto es una medida que tampoco va al núcleo del problema. O sea, esto es un problema que viene de mucho tiempo atrás. Siempre se ha dicho que las petroleras recogían muy rápidamente las subidas de los precios de los combustibles y que luego siempre tardaban mucho en bajarlas, pero desde luego por liberalizar, que es como comentaban mis compañeros, esto tenía que estar hecho hace ya. De hecho, yo cuando he visto la noticia me ha sorprendido decir, ostras, pero esto no estaba. Estábamos todavía en estas. Hombre, con esto no vamos a arreglar el problema. Claro. Bueno, las portadas económicas, Juan Ramón, ¿qué es lo que traen más o menos para mañana? Pues si lo podemos resumir rápidamente. Sí, sobre todo 3 noticias. La primera, obviamente, la del desempleo. Expansión, el paro vuelve a repuntar en agosto tras 4 meses de caída. El Economista, el desempleo dinamita las cuentas de la Seguridad Social, un poco en la línea de lo que hemos apuntado. Luego, pues también ligándolo con las cuentas de la
seguridad social, expansión, el gobierno abre la puerta a utilizar la hucha de las pensiones. ¿Por qué? Pues porque estructuralmente es insostenible el sistema y como no se quieren tomar medidas para no volverlo sostenible, porque es un fraude piramidal y por tanto tiende hacia la insostenibilidad, pero al menos para que dure un poco más, ¿no? Y luego hay una noticia financiera que muestra la alternativa a lo que deberían estar haciendo los bancos y las cajas, sobre todo, y que no hacen precisamente porque es más fácil pues poner la mano y que el Estado ponga el dinero, ¿no? Expansión, Santander gastará 3.400 millones con la UPV de su filial mexicana que según 5 días la filial mexicana de Santander valdrá 13.700 millones de euros. Es decir, el Santander cosechará netos unos 10.000 millones de euros que le permitirán pues sanear parcialmente sus cuentas, porque también el Santander las tiene que sanear. Y el economista pues apunta un poco más a largo plazo, ¿no? Que este proceso va a seguir, este proceso de desamortización, si lo queremos así, del Santander. El Santander sacará a bolsa todas sus filiales en 5 años. ¿Para qué? Pues para hacer caja, para desapalancarse y para capitalizarse y pues poder digerir mejor los agujeros, que es lo que deberían estar haciendo ya todos los bancos, pero que no hacen porque, habiendo rescates y dinero caliente... Bueno, y porque tampoco se pueden permitir... No sé, yo sí hay mucha gente que va a estar interesada en comprar... Bueno, si hacerte socios de muchos bancos españoles después de lo de Bankia. No, claro, extranjeros, no, pero activos bonos, por ejemplo. Ayer hablábamos de la cartera industrial de Bankia, por ejemplo. Sí, es un discurso muy bolsista, ¿no? Porque los bolsistas solo hablan cuando consiguen plusvalías. El día que pierden, ese es una etapa que se ha perdido para siempre y nunca más se menciona. Él está suponiendo cuál va a ser la revalorización de la salida a bolsa de todo esto. Le preguntan a Bankia cuál fue la revalorización de salida a bolsa. O sea que cuidado, todo esto son un poco el cuento de la lechera. ¿Hay alguna noticia, Juan Ramón, que te sorprenda, alguna que te llame la atención? ¿Algo más? No, básicamente, 5 días dice que Draghi enfría la prima 30 puntos de golpe. Pues es un poco lo que hemos dicho muchas veces. Es decir, se suele decir que la crisis la han causado los mercados financieros por estar desregulados. ¿Qué mercados financieros libres podemos tener cuando las declaraciones de un señor, ni siquiera tomar medidas, sino las declaraciones de un señor, te condicionan y te modifican absolutamente esos mercados? No, es un mercado absolutamente intervenido y como está intervenido, el interventor, el que lo controla, pues puede hacer subir o bajar la prima de riesgo hablando. Por eso yo espero con, iba a decir con ansiedad, pero no puedo decir del señor Draghi casi tanto, no me atrevería porque sí que es verdad que lo que nos demuestra la experiencia con el presidente del Banco Central Europeo es que un día nos da la de cal y al día siguiente nos da la de arena, o sea, pone la prima de riesgo, la baja 30 puntos y al día siguiente la sube 80 de golpe, así que no sé, en cuanto a la reunión del Banco Central Europeo de este próximo jueves, que se supone que es tan importante, ¿esperáis algo en concreto, algo especial? ¿Algo? Es que la opinión también de los comentaristas va muy por libre, ¿eh? Porque yo recuerdo momentos en los últimos 3 meses donde Draghi dice el Banco Central Europeo cumplirá con su misión, que es defender el euro. Comentario de prensa. Mario Draghi ha dicho que comprará deuda pública española. Oiga, si es justo lo contrario. Precisamente la misión del Banco Central Europeo es mantener un euro estable, con precios estables en la Unión. Y esa es la misión del Banco Central Europeo. Cuanto más le dé a la manivela para dar satisfacción a la deuda pública de los países, más se deteriora el euro. Que el euro se juega en España, como dice nuestro gobierno, esto es una arrogancia como cualquier otra. O sea, España se juega mucho en el euro, en esa reunión o en la que sea. Entonces, yo creo que ahí Mario Draghi tiene las ideas muy claras porque tiene muchísima experiencia en lo que es un banco central y en qué se puede hacer y cuál es la misión de un banco central. Sin embargo, no goza Mario Draghi de buen predicamento entre la mayor parte, quizá de los periodistas, es verdad, porque lo que vemos es que es, no voy a decir incendiario, que eso que sería a lo mejor demasiado decir, pero sí que es verdad que una persona que es capaz que con unas palabras mover los mercados y de permitir que vayan en un sentido o en otro, pues la verdad es que confianza no, por eso os digo que se espera con mucha ansiedad. Es que es difícil aventurarse a decir qué es lo que va a hacer, porque yo desde luego no tengo ni idea. Quien sí se ha atrevido a pronosticar ha sido Emilio Botín, hoy en México, que ha dicho que él cree que va a comprar deuda pública española, que cree que es lo que tiene que hacer y que cree que lo va a hacer.
Así que nosotros no somos nadie, pero a lo mejor Pero muy Botín breve tiene porque, más... claro, muchas veces se ataca al BCE por no comprar deuda, pero no olvidemos, es decir, el problema de España no es que tenga un problema transitorio, puntual de liquidez, como que los mercados por lo que sea se han secado y no puede acceder al crédito, que en ese caso pues estaría algo justificada la actitud del BCE de comprar deuda y proporcionar liquidez transitoria, sino que tiene un problema estructural de desequilibrio entre ingresos y gastos. Entonces, hasta que eso no se solucione, o vamos a seguir viviendo permanentemente de la imprenta del BCE, entonces, como decía el profesor Raga, el euro se va a tomar por viento, o hay que hacer el ajuste y es que el problema es que los anteriores alivios que nos proporcionó el Banco Central Europeo no se aprovecharon para hacer lo que se tenía que hacer. Entonces, claro, el Banco Central Europeo dice ahora, bueno, otra vez, para que se vuelva a tomar esto por el pito del sereno, pues... Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Son las 9:44 minutos. Tenemos cultura por delante. Juan Ramón Rayo, gracias, buenas noches. Hasta mañana. Profesor Raga, muchas gracias por haber estado aquí. Un placer. Y María Cuesta también, muchas gracias por haber estado aquí. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y enseguida Silvia Ribeiro con la cultura. Es la noche de César, con Juan Pablo Polvorinos.